Sebastián es poeta, es escritor y es periodista de La Capital. Viene a presentar uno que es La ciudad de los amores perdidos. Es un libro que tiene mucho sentimiento, mucha nostalgia, muchos recuerdos del Rosario Viejo. Y como bueno, tampoco es para tanto, menos joven, digamos. Que no nos delate. No, esa es la idea. Ese era mi padre, que cuando tenía 70, 70 y pico de años, solía jugar de esa manera, con esa idea, ¿no? Claro, bueno, el padre... Menos joven. El padre era un gran escritor de Rosario. Hablarle un poquito de tu papá. Jorge Riestra, claro, papá fue de alguna manera el primer rosarino que logró que su obra trascendiera a nivel nacional, ¿no? Desde Rosario, viviendo en Rosario. Tal como el Negro Fontana Rosa, como Angélica Gorodischer, ellos dieron prueba de que era posible no solo concretar una obra de valor, sino al mismo tiempo hacerse conocido viviendo en Rosario, que de alguna manera padece de la cercanía con Buenos Aires. Son apenas 400 kilómetros, entonces el sueño de muchos rosarinos es recorrer esa breve distancia y convertirse en argentino, porque esto es así. Si vos vivís en Rosario, sos un escritor rosarino. Si te volvés a Buenos Aires, te volvés un escritor argentino. Es curioso eso, ¿no es cierto? Buenos Aires se reserva el gentilicio de lo nacional. No muy federal. No, bueno, ese es el drama de la Argentina. Argentina no es un país federal y culturalmente se nota. Imagínate que los que como Martín Pediceo o yo escribimos por acá en los pueblos, ya no somos nada directamente. Hay que buscar las periferias, hay que olvidarse de los centros. Entonces, para mí, salir de Rosario y que acá en Carcaranía, como fue en Cañada de Gómez, como puede ser en otro lugar pronto, me escuchen, y para mí es una alegría, un honor y una alegría. Sebastián, vamos al libro La ciudad de los amores perdidos. Sí, señor. Ciudad con amores perdidos, con un libro que estuve leyendo pero poco, algunos comentarios críticas, que habla de que ya hace mucho tiempo que lo tenés y ahora le dijiste, dale, nacé con una tapa donde se pueden ver unas hojas de árboles en la imaginación, que también es muy nostálgico ver eso. Es Avenida Belgrano. Tapa. Avenida Belgrano, cerca del Monumento a la Bandera, que solía ser el remanso final de la noche en los años felices, cuando solíamos recorrer los bares tan abundantes en aquellos años en la zona del centro y sobre el río, después de trabajar, después del diario, después del cierre del diario, o en épocas de juventud salvaje con los músicos queridos, y por ahí andábamos. Y terminamos en la Avenida Belgrano, muchas veces tomando una botella final de vino mirando el Paraná. Entonces, la Avenida Belgrano es el lugar donde también le dimos un beso a una mujer amada. En fin, es un lugar que conserva mucha tibieza en mi memoria y es un símbolo de la ciudad. Por eso está ahí, ¿no? Con esa flor que de alguna manera está allí y simboliza lo que hemos perdido porque todavía late. Por eso te preguntaba de la tapa, que era muy llamativa, el que puede leer e imaginar un poco antes de leer un libro. Bueno, la tapa fue idea mía, pero la creación es de un gran fotógrafo de La Capital, que es un tocayo, Sebastián Suárez Mesia. Luego yo cuando edito un libro... Sebas es un gran tipo. Profesor. Bueno, maestro. Cuando yo pienso un libro, lo pienso como totalidad. Y pienso también en el objeto libro, porque los libros son, a diferencia de los celulares o de las pantallas de las computadoras, son seres entrañables que tienen perfume, donde podés guardar adentro del libro algo que te signifique algo, una carta, en fin, hemos encontrado, acá lo cuento justamente en el libro, hay un texto donde cuento los hallazgos en libros, desde flores hasta cartas, en fin. Un libro es eso, es un objeto entrañable que vive en nuestras manos y que pasa de mano en mano, y cuando yo lo pienso también como objeto, y pienso la tapa. ¿Cómo es darle vida a un libro después de mucho tiempo y decirle, ahora sí salí a la calle? Como prácticamente dijiste en una nota. Se reformula, se vuelve a leer, se vuelve a corregir. Este es tu momento. ¿Por qué? En realidad los libros, cuando uno los da a luz, los suelta. Hay que dejarlos vivir. Mientras vos lo tenés en tu computadora o lo tenés en tu manuscrito, el libro siempre es pasible de una corrección nueva. Cuando vos publicas, el libro efectivamente nace y ya es momento de decirle adiós, pero al mismo tiempo hay que acompañarlo, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Sí. Pero él ya nació, ya es un ser hecho. Ya está. Ya está. Sí. Y yo tuve la suerte de que en la niñez iba a Rosario, claro, y era tal la libertad que a los 9 años me permitían ir en tranvía a ver películas. Entonces conocí mucho cine de Rosario, aún de barrio.
Claro. Generalmente más los cercanos a Echesortu, que en el barrio de mis familiares. Y por otro lado, los bares, bodegones que Sebastián ha frecuentado. En exceso. No, pero está bien. Lo que él dice es, él está describiendo lo que son los enclaves vitales de una ciudad. Una ciudad no es un habitadero. No es un lugar, como suele ocurrir actualmente, donde la gente simplemente se agrupa para dormir y después ir a trabajar y volver a dormir. Una ciudad es un espacio donde hay luz cultural. Y los espacios que le dan luz cultural a las ciudades son los bares, las librerías, las bibliotecas populares, los cines, que se van quedando cada vez menos. Hay mucho de historia, porque volver el tiempo 10, no sé cuánto arranca No, esto es... históricamente. El libro está situado en mis recuerdos, sobre la década del 80, década del 90. Es historia joven. Lo que pasa es que es tan vertiginoso el paso del tiempo en estas épocas de cambio tecnológico, que esos 30 o 40 años transcurridos parecen una eternidad. ¿Cuánto cambió del 80? Ha cambiado todo mucho. Ha cambiado todo mucho. Por suerte seguimos conservando la democracia. Eso es muy importante. Lo decías en una de las entrevistas en el Sí. cual hacías hincapié que era otro paisaje con respecto a este, donde Muy bien. tenemos que estar un poco más atentos. Muy distinto. Era un paisaje mucho más común, mucho más compartido el de hace 30 o 40 años. La ciudad era una sola. Y la podíamos recorrer sin temores. En colectivos de todos colores. Que nos comunicaban con todos los barrios de la ciudad. En cambio, lamentablemente, ahora ha cambiado. Como consecuencia funesta de lo que implicó en la Argentina los ajustes sucesivos y la implementación mortal del neoliberalismo, la que era una ciudad donde todo el mundo tenía trabajo y donde uno podía andar por las calles sin temor, hoy es una ciudad que tiene fronteras visibles. Y si vos atravesás esas fronteras, corres peligro. Hoy día la gente cierra las ventanas y de noche se queda viendo televisión. Antes la gente salía a los bares, ahora en cambio solo algunos enclaves puntuales, al resto de la ciudad parece como las ciudades europeas, donde después de las 11 de la noche no hay nadie. Bueno, es así. Y yo tengo nostalgia, en el buen sentido de la palabra, no una nostalgia conservadora, sino una nostalgia activa, en el sentido que quiero trabajar para cambiar las cosas. Tengo nostalgia de una ciudad donde la gente se volcaba a las calles y compartía. Donde uno se encontraba con los amigos en los bares para conversar. Leemos el libro y tenemos nostalgia. Es una mezcla. En la nostalgia se mezcla también con el enojo. O sea, hay rebelión. Yo me rebelo contra algunos cambios. Me rebelo contra la pérdida de contacto. Me rebelo contra la pérdida de autenticidad. Me rebelo contra la ciudad deshabitada y me rebelo contra la ciudad de las emboscadas, la ciudad del miedo, la ciudad donde no solamente puede haber patrulleros andando por las calles. Yo quiero reencontrarme con una ciudad que no sea en algún lugar solamente donde la gente se reúne, sino que cualquier barrio popular pueda ser caminado sin temor y sin aprensión. Una ciudad donde de alguna manera recuperemos los contactos perdidos. Y otro detalle del libro que a mí me resultó magnífico es la recuperación de los cines y de las películas que formaron culturalmente a nuestra generación. Uno puede decir que también el mismo cine está amenazado. Yo puedo hacer una lista rápida, suponete, de grandes directores italianos de hace 30 o 40 años, como él dijo recién, Visconti, Antonioni, pero podemos avanzar, podemos decir Scola, podemos decir Monicelli, podemos decir Vittorio Sica, Fellini. O sea, hay un montón de talentos que hoy día desafío a un cinéfilo que me haga nombres y no van a estar más. Fellini, Bergman, Polanski. El cine también está amenazado, como en general todo el arte legítimo, en una época en la cual la comunicación se basa en la extrema velocidad. Entonces ya no hay tiempo para un libro de 500 páginas, ni tampoco hay tiempo para una película compleja. Yo creo que hay, sin ser conservador, el análisis es un retroceso. Y ese retroceso me preocupa. Entonces el homenaje a un pasado rico, a un pasado donde la política era sinónimo de esperanza y de transformación del mundo, cuando ahora es sinónimo de decepción y de corrupción, esa nostalgia que yo tengo es una nostalgia que se rebela contra el presente y propone tornarnos activos para modificar. Sebastián, Sí. ¿cómo se lee? No, se lee fácil esto. Ahí los partes. Son textos breves y está dividido en dos partes. Ahí vamos. Una primera parte que es más de una manera triste o dolorosa, que se llama Derrotas, y que, como bien dice Beatriz Viñoli en el prólogo, es una especie de catálogo de lo perdido, una especie de enumeración poética, si se quiere, de aquellos espacios que hoy día están amenazados. Y el segundo espacio del libro se llama Certezas, permite reencontrarnos con el optimismo y afirmar cuáles son las cosas que todavía nos sostienen en el marco del viento que viene en contra. Muchísimas gracias. No, al contrario, una alegría. Bueno, Un placer.